Este mes, en Revista MOA, cumplimos 2 años y lo celebramos en papel. ¿Cuál es el papel de tu vida? ¿Cómo encontrarlo y dominarlo? Papel mata pantallita y tu cerebro lo sabe. ¿Por qué nos encanta leer en papel? Papeles invertidos, cuando la vida te convierte en el papá de tus papás. Go Minimal, depura de triques tu casa y de paso arregla tu caos mental. MOA Abril, 2 años, 200 páginas de aprendizaje, desarrollo, ideas y arte e inspiración para hacer el gran papel de tu vida. MOA. Una revista de Marta de Baile. Ya volvemos. Marta de Baile, temporada 11. W Radio. Ahora resulta, ¿no?, que todo el mundo adora a Francisco Martín Moreno y que todo el mundo ha leído el libro. Tras de que no leyeron Corazón de Piedra Verde, ¿cuántas páginas es este libro? 500 y pico, Marta. Y eso que le editó, o sea, cuéntale a los cuentavientes en cuánto te había salido el libro. Sí, salió de 1000 páginas, pero me di cuenta que era un exceso, entonces tuve que mutilarlo. Sí, que era una calamidad. Era una calamidad. Que era una calamidad. El libro se llama México Engañado. Mira, te voy a contar, Francisco. El cuentaviente de este programa está bastante entrenado en temas educativos. Saben el hoy. Saben ustedes muy bien que estamos en educación en un hoyo en México, ¿verdad? Saben ustedes muy bien que Corea del Sur, Japón, Singapur, Hong Kong, Finlandia rankean en los primeros lugares a nivel mundial en The Best Education in the World. Saben ustedes que todos estos sistemas educativos tienen características muy claras en común, que empiezan hasta los 7 años, que no hay tareas para niños chiquitos, que no hay exámenes hasta los 13 años, que hay una mezcla de habilidades en las clases. Todo lo que ya hemos hablado con Claudio X González, con David Calderón. Ya estamos, ¿no? Ahora, lo interesante de tu visita, Francisco, es que no vamos a hablar del hoy, sino cómo acabamos aquí. Y ese es un poco el discurso del libro, ¿no? Es correcto, sobre todo encontrar, Marta, en qué punto tangencial México se extravió, México se perdió. Nada más te voy a hacer una pregunta. Sí. Si había un día en México en que íbamos muy bien, Sí. ¿cuándo fue ese día? Ver, te voy a decir una cosa, el Imperio Azteca llegaba desde el norte del territorio Purépecha, Michoacán, hasta prácticamente Honduras. Imagínate lo que era administrar ese gigantesco territorio y además sin analfabetas. Ya sé que es un barbarismo decir analfabetas porque no había alfabeto, pero a los niños se les educaba en el calpulli, porque en cada calpulli, por disposición legal... explicas qué es el calpulli para todos los que no sepan. El calpulli es una organización ejidal social maravillosa donde te entregaban a ti como titular del calpulli cierta cantidad de tierra para que tú la explotaras en los términos que señalaban los ingenieros agrícolas mexicas. Ajá. Entonces te decían, tú en este territorio tienes que producir, voy a decir, 300 toneladas de maíz. Si no lo producías el primer año, te daban la oportunidad al segundo. Si al tercero tampoco, entonces te convertías en esclavo de otro calpulli y perdías la titularidad. Pero lo importante no es eso, sino lo importante es que en cada calpulli había una escuela. Y los niños se capacitaban con los códices. O sea, no había analfabetismo. ¿Dónde se pierde México? ¿Cuándo? O sea, hasta ahí íbamos muy bien. Íbamos muy bien. Todos iban al calpulli, Por eso se pudo los niños sostener. sabían sus cosas. Así es, estaban capacitados, estaban educados, estaban instruidos los chamacos. Bueno, cuando se logra la conquista de México, en la encomienda que fue la nueva organización agrícola española, a donde como una recompensa a los servicios prestados a la corona, a los españoles les entregaban extensiones gigantescas de tierra. En estas extensiones gigantescas de tierra, claro que desapareció el calpulli, y entonces, en lugar de que en cada encomienda española hubiera una escuela, pusieron una iglesia. Este es el punto toral. ¿Qué quiere decir, Marta? Que cuando Iturbide llega al poder en 1821, bueno, 98% de los mexicanos no sabían leer ni escribir. 98. Aparte, perdone, 1821, ¿Sí? Sí es un poco antier. 300 años después de que se consuma la conquista de México en 1521, 300 años después, los mexicanos, 98% no sabían ni leer ni escribir. ¿Quién era la encargada de la educación? El clero católico. El clero católico tenía que educar a las masas. ¿Qué es lo que hizo el clero católico? Educar a los criollos, a los hijos de obviamente a los españoles, pero no educaron a las masas indígenas que quedaron sepultadas en el analfabetismo. Ahora, para ahí, no es por intrigar, pero ahorita es que estoy viendo esta lista
de la mejor educación en el mundo, Corea, Japón, Singapur, Hong Kong, Finlandia, Reino Unido, Canadá, Holanda, Irlanda, Polonia, Dinamarca, no son católicos. Ajá. ¿Qué tal? Bueno, compara un país, tienes toda razón, compara un país donde hubo Inquisición, por ejemplo, México, Guatemala, Colombia, Venezuela, Perú, Ecuador, con países donde no hubo Inquisición. Llámese Nueva Zelanda, llámese Australia, Canadá, Estados Unidos, Inglaterra. Ve donde no hubo Inquisición y donde sí hubo Inquisición. Entonces, ahí tienes una explicación. El peor enemigo de este país ha sido siempre el clero católico mexicano. El peor enemigo que hemos tenido en la historia de México ha sido el clero católico. Entonces, a ver, regresemos. Entonces, sustituyen todos los calpulis Sí. por iglesias. Sí. 1821, cuando sube Iturbide al poder, el 90 y cuánto por ciento, el 98% de la población no sabía ni leer ni escribir. Tenía que informarle a la gente, se subían en unos pequeños bancos y leían el periódico en voz alta en las esquinas, porque la gente no sabía ni leer ni escribir. Mientras que, y yo no soy protestante, yo no soy católico, yo no creo en Dios, bueno, lo digo más que nada para aclarar al público que no tengo ninguna tendencia. En el protestantismo te dicen, si te quieres salvar, tienes que leer la Biblia. Y para leer la Biblia tienes que aprender a leer y escribir, aunque parezca una perogrullada. Bueno, pues entonces, ¿qué pasa? Que se venden 500,000 de libros de La cabaña del tío Tom en 1850, porque la gente estaba capacitada. Y tú dime qué es más fácil de manipular, un país instruido o un país ignorante. Claro. Y cuando finalmente, después de 34 años de dictadura de Porfirio Díaz, del tirano malvado bueno, cuando lo largamos del país a punta de bayonetazos en 1911, 85% de la gente no sabía ni leer ni escribir. Es un país analfabeto, es un país ignorante. Y 1911 es también antier. Está a la vuelta de la esquina. Está a la vuelta de la esquina. Bueno, ¿qué pasa? Que el que empieza a construir escuelas es Álvaro Obregón, 1,000 escuelas al año, y después sigue Calles. Y ahí, al construir las escuelas, ¿qué es lo que hacen? A diferencia de los Estados Unidos, contratan maestros del gobierno para educar a los chamacos. Y gracias a esto tenemos 1,600,000 maestros. Ahora capacita hoy a 1,600,000 maestros. ¿Qué pasó en los Estados Unidos? Que por cada 1,000 habitantes en un lugar tendrían que tener una escuela. Y esta escuela era mantenida por la comunidad. Entonces ahí fue la sociedad la que financió y la que se ocupó y se preocupó de la educación de los chamacos. Pero fueron los mismos maestros de la sociedad, a diferencia nuestra, que fueron los maestros del gobierno los que tienen que supuestamente que capacitar a los chamacos. Se burocratizó la educación. Y donde hay un burócrata hay un problema. Y donde hay 1,600,000 maestros... Hay un problemón. Hay un problemón. Basta con salir a la calle para que te des cuenta por qué somos un país de reprobados. Porque la educación nacional, no de este gobierno, la educación nacional ha fracasado históricamente. Ahora, algo que algún día explicó Claudio González de Mexicanos Primero, que me pareció muy sensato y muy interesante, decía, el problema también con el tema de la educación es que es una medallita y un cuello que no te vas a poder parar en este sexenio. No, claro que no. ¿No? Es algo que va a ser muy largo plazo. Y nosotros no somos largoplacistas. No. Pensamos en Corea, que es un gran ejemplo, cuentavientes, porque Corea hace 40 años estaba en un hoyo. Y se dio a la tarea, y ahora sí que pensaron corto plazo y actuaron largo plazo, de en los siguientes 40 años vamos a darle la vuelta a la educación. Pero hubo seguimiento, hubo follow-up. Se iba uno y entraba otro al quite. Eso es algo que es difícil que pase en México, porque, por poner un ejemplo, el secretario de Educación anterior o el que está ahora, no van a ver los frutos de su esfuerzo, porque seguramente es algo que vamos a ver en 40, 50 años, si es que lo llegamos a ver. Es lo que yo te iba a decir. Ojalá. ¿No? Ojalá. Es muy importante el punto, porque lo que pasa también es que la sociedad mexicana no se ha corresponsabilizado de la educación. Los padres piensan que dejando a su hijo o a su hija en la puerta de la escuela y dándole un beso en la mejilla ya cumplieron. Y les preguntas, ¿cómo se llaman los maestros de tus hijos? ¿Qué les están enseñando en la escuela? ¿Cómo sabes que lo que les están enseñando en la escuela no es contrario a tu discurso familiar a la hora de la cena? Entonces, ahí es donde comienzan también las grandes diferencias. La sociedad mexicana no se corresponsabiliza de la educación. Y claro, nos confundimos todos. Aquí yo te diría, históricamente hablando, uno de los grandes temas es que te dicen, la conquista de México se logró gracias a la superioridad militar de los españoles y gracias a las alianzas con los tlaxcaltecas y otros grupos indígenas poderosos en el México precolombino. Pues no es cierto.
No es cierto. La conquista de México se logra porque viene infectado, eran 250 españoles. O sea, es que eran 3. Sí, 250 eran prácticamente 50,000 caballeros águila educados en el Calmecac, la escuela militar azteca por definición. Bueno, ¿cómo iba a ser posible esto? Llega un negro con Pánfilo Narváez que está infectado de viruela y se muere el 90% de la población del Valle de México por la viruela. No perdamos de vista que el Tlatoani Cuitláhuac muere también de viruela, como murieron como moscas. Entonces, es una guerra bacteriológica. Cuando te dicen, la ciudad de Tenochtitlan se tomó a cañonazos, no es cierto. Moctezuma le abre la puerta a Cortés y lo deja que se instale en el palacio de Axayácatl. Mentira tras mentira. A ver, Marta, ¿por qué dicen la noche triste? La noche triste fue la noche en que los mexicas le ganan a los españoles. Sí. Bueno, ¿por qué la noche triste? Tendría que ser la noche de la alegría. Es que lloró Cortés, y a mí qué me importa que haya llorado Cortés. Sí, a que lloren en su casa, que lloren en la mía, pues que lloren en la suya. Sí, bueno, pero es la noche de la alegría, la noche del elixir, del éxito. Finalmente triunfaron los aztecas. Entonces, a los chamacos los traman con mentiras. Cuando nos dicen, por ejemplo, a mí me lo dijeron en la escuela, que los españoles le cambiaban a los aztecas, le cambiaban sus pecheras, sus brazaletes de oro, se los cambiaban por cuentas de vidrios y por objetos de vidrio. No es cierto. Si hubiera sido esto, no hubieran tenido un tesoro, y lo tenían, apreciaban los metales. Es el punto de vista de los españoles. Por eso te digo, ¿quién escribe la historia? Te dicen, la historia la escriben los vencedores. Nada más que los vencedores los largamos en 1828, los largó Vicente Guerrero del País, y desde entonces no hemos podido escribir la verdadera historia de México. Que el que hizo un gran esfuerzo por lograrlo, y hay que decirlo, fue precisamente Martín Luis Guzmán con el primer libro de texto gratuito. Si tú comparas el primer libro de texto gratuito de 1960 con este libro del 2015, vas a encontrar una cantidad de aberraciones, de omisiones, de mentiras, de verdades a medias, verdaderamente aberrantes. En la página 115 hay una foto que se las acabo de tuitear, que es el monumento a Hernán Cortés en Medellín, España, que es la tierra natal de Hernán Cortés, y hay que ver que con la bota izquierda está aplastando la cabeza de un indígena. No sabemos si es Moctezuma o Cuauhtémoc. Esto es tan representativo de lo que estás hablando. Sí, así es. Tú lo puedes, es un monumento que cada día hay alguien que le tira pintura roja a este monumento de Cortés, donde está aplastando la cabeza de Cuauhtémoc, la está aplastando con la bota derecha, y bueno, ahí te das cuenta de cómo se contempló la historia de la conquista de México. Pero hay mucho más. Yo te diría que es importante decir, ¿por qué no se habla, por ejemplo, del papel del clero en la Constitución de 1824? Derogan la Constitución del 24 y derrocan al gobierno de Valentín Gómez Farías, porque no estaban de acuerdo con la Constitución. Después ignoran lo que fue la rebelión de los polcos durante la intervención la intervención norteamericana, cuando nos quitan la mitad del territorio nacional, que esa rebelión la arma el clero católico cuando el presidente les pide una cooperación, Gómez Farías les pide una cooperación de 15 millones de pesos porque era la única entidad que tenía dinero, no se los da, y organizan un levantamiento armado durante la invasión norteamericana en México. Bueno, después como no están de acuerdo con la Constitución de 1857, lo que hacen, que es alarmante también, es convocar a la rebelión, a una guerra de reforma, porque no están de acuerdo con la Constitución del 57, y el clero católico financia este movimiento armado donde nos matamos entre los mexicanos, igual que en la Constitución del 17 organizan la rebelión cristera, porque no estaban de acuerdo con los postulados de la Constitución mexicana. ¿Qué hubiera pasado, Martín Moreno? ¿Qué tal? Francisco. Señor Martín Moreno. Señor Martín Moreno. ¿Qué hubiera pasado si no hubiera conquista en México? Específicamente en el tema de la educación. Déjame decirte que, bueno... ¿Cuál es tu assessment? Déjame decirte que el término hubiera en términos históricos se conjuga en tiempo pluscuamtonto. Por ser fino, así es muy difícil decir qué hubiera sucedido. Pero bueno, yo creo que los aztecas, los mexicas tenían una gran conciencia de la importancia de la educación. Y por ello habían puesto en cada calpulí una escuela y no pusieron una iglesia. Pero, a ver, es muy claro ver los países que fueron conquistados por los ingleses a los países que fueron conquistados por los españoles. Claro que me van a decir muchos que
los ingleses cuando llegan a los Estados Unidos y fundan sus 13 colonias, mataron a todos los indígenas. Pues aquí prácticamente se logró lo mismo con la peste, fue involuntario, pero se logró. Lo importante es, si tú comparas la civilización de los Sioux, de los navajos, de los comanches, de los apaches, pues verías que vivían en tiendas de campaña hechas con pieles de los animales que cazaban. Mientras que aquí, ya en el siglo VIII, ya los mayas habían construido pirámides espectaculares, en donde, ¿te acuerdas? El equinoccio, donde bajaba la pirámide. Imagínate los conocimientos que necesitabas de astronomía. O sea, no hay comparación entre uno y el otro. Pero sí es importante que en el libro de texto se resalten los grandes orgullos de este país. Claro. Los niños tienen que estar orgullosos de lo que ha sucedido en este país, y hay cientos de motivos de orgullos que el libro de texto ignora. Mucho decimos cuando hablamos del tema de educación aquí en el programa, Francisco, a los papás. Imagínense ustedes que están escuchando este programa en este momento, ¿cuántas veces han castigado a sus hijos porque sacaron 7 en matemáticas, o porque traen un 6.5 en química, o porque volaron geometría? Lo triste es que es hacer al niño absolutamente responsable, y el único responsable de esa calificación. Y tristemente es muy injusto hacerlo en un sistema educativo como el nuestro, porque los niños son solamente corresponsables y también son víctimas del mismo sistema educativo, en donde probablemente una de las grandes razones por las cuales hayan volado matemáticas es porque no les están enseñando bien. Claro que no lo están enseñando bien, pero es evidente. Si tú ves, por ejemplo, los estudios que se hicieron el año pasado para comprensión de lectura, a los niños les daban una cuartillita para que la leyeran. Bueno, el 75% de los que habían leído una cuartilla, no sabían explicar lo que habían leído. Y tampoco podían resolver las ecuaciones, los cálculos de aritmética más simples. O sea, la educación es un fracaso, pero también la sociedad tiene una responsabilidad en todo esto, porque a mí sí me gustaría que la sociedad mexicana empezara a adoptar escuelas públicas, es decir, ¿cuánto gana un maestro? Pues le pagan 10,000 pesos. Bueno, pues ahora la sociedad le va a pagar los 10 que le paga el gobierno, más otros 10, siempre y cuando se capacite. Y vamos a arreglar los vidrios, y vamos a arreglar los pupitres, y vamos a que los baños, que haya baños en las escuelas, que haya agua corriente, en fin, que la sociedad se corresponsabilice de todo esto. Pero no lo logramos. Esto es un fenómeno de un egoísmo patológico de parte de la sociedad mexicana. Para mí es muy sencillo echarle toda la culpa al gobierno. Además que yo no creo, Marta, en las culpas absolutas. Nunca he creído en las culpas absolutas. Entonces, ¿dónde termina la culpa del gobierno? Estoy y comienza la culpa de una sociedad apática, indolente, que todo lo que hace siempre es quejarse. Pero a la hora de actuar, nadie actúa. Claro. Y allí en la educación es donde más tenemos que actuar los mexicanos. Claro. Es increíble, pero el día que fue el tsunami en Japón, trajimos expertos en cultura asiática, y específicamente en todo lo que tiene que ver con las relaciones Asia-Pacífico, bla, bla. Y explicó esta persona, que no me acuerdo cómo se llama, algo muy interesante, y dijo: el gran problema que tenemos en México versus Asia es que somos una sociedad sumamente individualista. Lo que nos impresionó cuando fue el tsunami en Japón era que no veías a japoneses entrando a los Oxxos, rompiendo vidrios y robándose cosas, ¿no? No veías gente atacada en llanto en la calle, los veías limpiando y apaleando toda la tierra y el agua sucia. Y decía, la forma en que piensa un asiático es la siguiente manera. Si yo hago un buen trabajo, a mi compañía le va a ir bien. Si a mi compañía le va bien al conglomerado. Si al conglomerado le va muy bien a la economía nacional. Si a la economía nacional le va muy bien, le va a ir muy bien a mi familia. Y si a mi familia le va bien, yo estoy bien. Es una conclusión maravillosa, claro que sí. Es que esa es la realidad de las cosas, claro. Y nosotros somos, ahora sí que agua para nuestro molino. Si estoy yo bien, me vale un pito lo demás. Así es. ¿No? Tú siempre quieres que se sacrifique el vecino. El vecino es el que no tiene que usar el coche. El vecino es el que tiene que ir en el metro. Bueno, así hemos sido siempre. Pero a ver, ¿quién está trabajando en todo ello? ¿Quién está trabajando en el resentimiento nacional? Pensemos en esto, Marta. Cuando llegan los españoles, le dicen a los indígenas: tú ya no te vas a llamar Moctezuma Xocoyotzin, ahora te llamas Fernando Pérez. Además ya no te puedes vestir así.
Además, ya no debes de creer ni en Huitzilopochtli, ni en Coatlicue, ni en Quetzalcóatl. Vas a creer en Jesucristo. Sí. Vas a creer después en la Virgen de Guadalupe, que la Virgen de Guadalupe, como todos sabemos, es parte de la conquista espiritual de México. Pero entonces, ni te dejan comer lo que comías, ni te dejan vestirte como te vestías, ni te dejan educarte. De repente ya no trabajas en un calpulli, eres un esclavo que se va a trabajar en la encomienda. Ya no te llamas Xochitl, ahora te llamas Fernando, y entonces viene un proceso de despersonalización. Pero Pedro Cabeza de Vaca se jactaba de haber tenido 444 hijos. Entonces fíjate dónde viene el resentimiento, desde cuándo viene el resentimiento, desde que esos niños que van a ver a Cabeza de Vaca, pues decirle, papá, pues no quiere saber de ellos, ni le importa, pues tú dirás, ¿no? Pero la madre tampoco quiere saber de ellos. O sea, están despreciados por los dos lados. Pero fíjate qué interesante ahorita que tocaste el tema de resentimiento, porque ustedes dirían, cuentavientes, que se sienten resentidos, porque yo creo que hay una fina línea entre un amor a la patria y un auténtico nacionalismo y una absoluta resistencia a el cambio, el crecimiento, la globalización, Lo siento mucho porque esta aberración, por ejemplo, que existe en México hacia los Estados Unidos, hacia cualquier cosa que sea más grande, más poderoso, más internacional, yo creo que sí tiene que ver un poco con ese resentimiento y con ese nacionalismo muy mal entendido. Rebeca tiene una gran historia preciosa de unos alemanes que llevan a un partido de Pumas en el estadio de la UNAM. Y de repente los alemanes dicen, ¿qué están cantando? Porque todo el estadio estaba, ¡sí se puede! ¡Sí se puede! Entonces decían, ¿por qué están diciendo sí se puede? O sea, ¿por qué están diciendo una obviedad tan obvia? Pues claro que se puede, ¿por qué lo cantan? Entonces, esta necesidad como de constantemente estarnos repitiendo que sí se puede, que somos mexicanos y traer el rebozo y lo nuestro y lo vernáculo y como cierta resistencia a la apertura al resto del mundo, ¿no tiene que ver con parte de este resentimiento profundo que tenemos? Claro, es que ponte a ver, primero nos invaden los españoles. Nos invaden los españoles y mira lo que pasa con los españoles. Después nos invaden los norteamericanos, ya no hablan francés, ahora hablan inglés y nos quitan la mitad del territorio. Y después el clero católico trae a Maximiliano de nueva cuenta. Entonces tenemos, por eso cuando se logra la expropiación petrolera en México en el año 38, se catapulta la figura de Lázaro Cárdenas, que finalmente fue uno de los grandes destructores de la economía mexicana del siglo XX, por más que esto choque. Basta ver qué hizo con los ferrocarriles, con el petróleo y con el campo mexicano. Pero bueno, él es el que primero empieza este proceso de reconciliación nacional al arrebatarle a los extranjeros el petróleo y decir, ahora es nuestro. Entonces, sí, somos un país con unos resentimientos tremendos en los que nadie trabaja. El año pasado me invitaron a dar una plática a una escuela en Berlín, allá que fui, y entramos al auditorio, y en el auditorio estaban proyectando un video del Holocausto en el auditorio. Me llamó poderosísimamente la atención porque vi que los chiquillos estaban eran niños de tercero y cuarto de primaria. Entonces vi cómo estaban proyectando el video del Holocausto. Y entonces los niños se tapaban los ojos porque no querían ver cómo un tractor empujaba, por ejemplo, 50 cadáveres, caían en una fosa, la cubrían con cal, después del otro lado otro tractor, así llenaban las fosas con cadáveres, ¿no? Y entonces prendió la luz el director y dijo, quiero que vean lo que hicieron nuestros abuelos, quiero que se lo aprendan, porque la humanidad jamás le va a perdonar a Alemania la presencia de los nazis. Entonces quiero que se purguen, quiero que les quede claro, y el que no sepa lo voy a reprobar. Entonces, esto es lo que yo llamo una purga. ¿Cuándo vamos a empezar aquí en México con las purgas? En la escuela, que es donde los niños tienen que aprender qué fue lo que nos sucedió, qué nos sucedió en la conquista, qué nos sucedió en la guerra contra los Estados Unidos, qué nos sucedió en la independencia, quién es el padre de la independencia, por qué nadie sabe que el padre de la independencia se llama Matías Monteagudo, por qué los niños confunden la independencia con la revolución, piensan que Hidalgo y Pancho Villa eran coetáneos y se iban a tomar los tequilas juntos. Digo, no se vale, este nivel de ignorancia es tremendo, pero llama la atención también que los niños que nacieron en
en 1997, Marta, que estás hablando a la vuelta de la esquina, ya votaron el año pasado en las elecciones intermedias, porque ya cumplieron 18 años. Del 97 al 2015 son 18 años. ¿Con qué conocimientos? ¿Con qué experiencia política, cultural, educativa? ¿Por quién votaron y por qué votaron por quién votaron? Entonces, todo esto es muy delicado. Por eso es que es imperativo que demos un giro vertiginoso a la educación en nuestro país. Me vale, no te vas a ir, ¿eh? No. Ok, un corte, porque tengo otras cosas que platicar con él. Muy bien, hacemos ¿Okay? un corte. Vamos a hablar de la resistencia al cambio y la resistencia a la globalización. Regresando en W Radio con don Francisco Martín Moreno. El libro se llama México Engañado, es de Editorial Planeta, para que corran ya a buscarlo. De todos modos, les vamos a regalar algunos aquí en el programa. No se vayan, ya volvemos. El de Baile Kids está por comenzar. Si te gusta bailar, cantar, recitar o haces cualquier otra gracia y la haces muy bien, ven y demuéstralo. Esta vez lo que importa es tu talento. Métete a martadebaile.com o wradio.com.mx y checa las bases. El de Baile Kids está por comenzar. Some imagination, huh? ¡Feliz Día del Niño! Solo por W Radio. Eso es no, juegue RTC, diagonal 0607, diagonal 16. 11:07 de la mañana en W Radio. Pues a mí me encanta que a ustedes les encante que hablemos con grandes pensadores como Francisco Martín Moreno. El libro se llama México Engañado, es de Editorial Planeta. Y bueno, me encanta oír opiniones diferentes. Como ustedes saben, Francisco es un gran, pues, ¿cómo te diré? Escritor, periodista, pensador, hombre, ser humano, pues conferencista, all in one, articulista, es un all-in-one, un hole-in-one. Y estamos hablando del libro México Engañado, que sería muy bueno que lo leyeran porque van a entender mucho cuál es la opinión de Francisco con respecto al problema de educación que tenemos hoy, pero yéndonos 500, 600, 700 años atrás. Uh-huh. Eso es lo importante, entender lo que sucedió. Tú no puedes corregir un problema si ni siquiera reconoces la existencia del problema. ¿Cómo lo vas a corregir? ¿Y desde dónde viene? ¿Y desde dónde viene? ¿Y por qué viene? ¿Por qué? Bueno, es importante de dónde viene. Tú tocas un punto importante, Marta. Vamos a analizar en dos patadas la historia de la democracia en México. Ajá. Hemos sido históricamente el país de un solo hombre. Uh-huh. Y ese solo hombre es el que decidió por todos nosotros. Remontémonos hasta el siglo XIV, en la fundación de Tenochtitlan. Bueno, ahí tenemos que el Tlatoani era el que gobernaba. Ni siquiera se le podía ver a los ojos. Hay que ver ello. Él gobernaba, el Tlatoani decidía la suerte de todos. Después, ¿quién decidía la suerte de todos? El virrey, uh-huh, que duró 300 años. Ya llevamos 200 años del Imperio Azteca y 300 años del virreinato sin democracia. En el siglo XIX, bueno, estalla la Guerra de Independencia de México, después viene la invasión de Barradas, después viene la invasión norteamericana. Ya, enciclopedia, qué insoportable eres. Después viene la el guerra tratado de Tlayuda, después viene de la Tlayuda, bueno, y el plan de Ayala, que dónde lo vamos a dejar. ¿No estás pesado, Francisco? Bueno, lo que te quiero decir es que en el siglo XIX, Santana regresa 11 veces al poder. 11. Bueno, sí, ¿qué sociedad mexicana? O sea, no hay democracia, lo que quieres decir. Donde voy es que ya en el siglo XX, bueno, viene la revolución, viene la diarquía Obregón Calles y se instala la dictadura perfecta encabezada por Lázaro Cárdenas desde 1934. Entonces, todo el siglo XX no hubo democracia. La democracia en México llega con la señora Fox. Perdón. Con la señora Fox. Híjole, ahora sí que eso fue un Freudian slip asqueroso. Of course. Qué idiota. Pero eres. te pones a ver, Marta, llevamos en realidad 15 años, 20 años de democracia en este país. Entonces, como fue el país de un solo hombre, donde un solo hombre gobernaba, donde un hombre se decía qué pensar, qué no pensar, a qué horas dormir, a qué horas hacer el amor, a qué horas despertar, qué beber, entonces, claro, ante la ausencia de la democracia vino el atraso. Fíjate, todos aquellos países donde hubo una consolidación democrática, cómo crecieron las instituciones educativas, cómo proliferaron las universidades como la de Heidelberg, o como la de Oxford, o como la de Cambridge, o como la de Stanford, Princeton, Yale, en fin, esto es la democracia, la apertura, la oxigenación, que en este país llevamos apenas 20 años de apertura. Bueno, nos quedamos en el resentimiento de México. Sí. Vas a venir y solo vas a hablar de eso.
Sí. Prohibido el plan de la tlayuda, el plan de Ayala. Ya sé lo que es una tlayuda. Por cierto, qué ricas son las tlayudas. Son buenísimas. Vamos a hablar del resentimiento. Porque yo les digo una cosa, cuentavientes. Lo decimos riéndonos y riéndonos, pero yo siempre he pensado que el objetivo de este programa en estas 3 horas diarias es darles a ustedes educación, información y entre risa y risa, risa y risa, que abramos un poco nuestra mente, que veamos más allá de nuestra nariz y que nos demos cuenta que el mundo es mucho más grande y que las oportunidades que tenemos de aprender y de crecer y de saber van mucho más allá de lo que tenemos enfrente todos los días. Y de repente hay resistencia, ¿eh? Hay resistencia cuando traigo especialistas que no hablan español, gente que viene de Asia. Pero la chamba en este programa es abrirles a ustedes un poco el panorama y romper un poco esa resistencia a todo lo que tiene que ver con lo internacional. Yo creo que sí, yo creo que es muy importante la apertura otra vez. Volvemos a lo mismo. La apertura. La apertura de lo interno y la apertura también ante lo externo. Eso se llama oxígeno, se llama entendimiento, se llama comprensión y no lo hemos logrado en nuestro país. Ahora, por ejemplo, se está haciendo la reforma educativa mal dicha porque no es más que una reforma laboral. Es lo que han hecho. Sí. Llevar a los maestros a la escuela no es una reforma educativa. Aquí, ¿dónde comienza o dónde debe comenzar la reforma educativa? Con poner clases de ética en palitos 1, palitos 2, palitos 3, hasta el último año de la Facultad de Derecho. Necesitamos hacer una reforma ética importante. Ahí debe comenzar la reforma educativa y después te diría ya, si tú quieres, una reforma educativa que implique cómo enseñar, cómo aprender a estudiar. Claro. A ningún niño que va a la escuela, es una aberración, le enseñan cómo estudiar y cómo aprender. Entonces hay que cambiar todos los sistemas de enseñanza y vamos entonces a cambiar el destino de este país. México engañado. ¿Son cuántas páginas? Hijo, te pasaste, Francisco, es que también. Sí, es que eran. Es que estás viendo que llueve y no te hincas. A ver, ¿cuántas son? Pero estás pasando a la bibliografía. Por Marta, eso, o sea, me estoy brincando la bibliografía. Hojas y hojas y hojas. Uno no tiene que leer la bibliografía cuando lee un libro, ¿no? Yo creo que sí, yo creo que bueno, no leerla, pero sí, sí consultarla. Pues nada más te das una ojeada y dices, no, sí investigo un chorro. Sí. 576 páginas. Eran 1000, imagínate, eran 1000 y le tuve que quitarse 400, pero bueno, ahí está el libro y ya, déjame dar una noticia también. Sí. El Fondo de Cultura Económica sacó mi libro de las librerías, ya no lo puedes comprar en el Fondo de Cultura Económica. ¿Por qué? Pues porque no dieron explicaciones, devolvieron mis libros y dijeron... ¿Pero por qué? Porque como estás como incomodando. Como critico a la educación nacional, como critico el libro de texto gratuito en esta administración, pues no les hace de ninguna manera felices. Pero un Gandhi. En un Gandhi, Sanborns, pero además El Péndulo, El Sótano, pero además un Amazon, un iTunes, tú no puedes tapar el sol con un dedo. Claro. Hoy en el Bartolomé, en el Reforma, aparece ya también la nota para que se vea que es si estuviera aquí Cantinflas conmigo diría que es el Fondo de Escultura. No es posible que saquen el libro de los anaqueles y lo de es muy penoso. Qué pena. Pero bueno, a mí me encantaría que abordáramos, si un día tienes la gentileza de invitarme otra vez, para que habláramos no solamente del resentimiento histórico de México, sino que también habláramos del racismo. Es un país profundamente racista. ¿Amigos? Sí. Amigos por siempre. Claro. BFFs. Sí. BFFs, regresas a hablar de eso. Bueno, me encantará. Bueno, hay 3 libros que vamos a regalar de México engañado a los 3 primeros cuentavientes que nos arroben a Francisco, que es F. Martín Moreno, con su ID de cuentaviente, y con muchísimo gusto, si se comprometen a leerlo, y les vamos a hacer preguntas y examen al final, se los regalamos con mucho gusto. Y tú quedas contratado para regresar a hablar de racismo y resentimiento. ¿Y por qué en la rotonda de las personas ilustres no aparecen esos personajes, hombres y mujeres, en los libros de texto? ¿Por qué? ¿Por qué, Marta? Los nombres que están escritos en letras de oro en el Congreso de la Unión no aparecen en los libros de texto. ¿Por qué no se habla de la investigación, de la invasión norteamericana en 1914 en México? ¿Por qué no se habla de los tratados por ejemplo, McLean Ocampo? Tlayuda. Bueno, no se habla, vamos. Ya, vamos a hablar de todo eso cuando vuelvas, ¿te parece? Me parece muy bien. Es un placer tenerte aquí, igualmente, Francisco. Marta, son las 11:15 de la mañana en W Radio. Extreme Makeover 2016. El cambio. Un hombre. Una mujer. 2 transformaciones. Abel, Miguel, Natalie, Karim, Rodrigo, Claudia, Tomás. Métete ahora a martadebaile.com o wradio.com.mx y conoce a los ganadores. Extreme Makeover 2016.
Solo por W Radio. 11:16 de la mañana en W Radio y todavía falta mucho por aprender porque ahí viene Hazel Blackmore, es directora exclusiva de la Comisión México-Estados Unidos. Vamos a hablar de cómo se pueden ir a estudiar fuera, con la Feria de Movilidad Académica México USA, que es justamente el día de mañana. A eso los vamos a invitar. Y más adelante Raúl Mayard viene a hablar de derecho laboral. Nada más viene a consultorio. Entonces, literal, si alguno de ustedes trae alguna bronquilla laboral, este es un buen momento para mandar sus preguntas. Si quieren, pongan el hashtag gatito consultorio laboral. Este mes, en Revista MOA, cumplimos 2 años y lo celebramos en papel. ¿Cuál es el papel de tu vida? ¿Cómo encontrarlo y dominarlo? Papel mata pantallita y tu cerebro lo sabe. ¿Por qué nos encanta leer en papel? Papeles invertidos, cuando la vida te convierte en el papá de tus papás. Go Minimal. Depura de triques tu casa y de paso arregla tu caos mental. MOA Abril. 2 años, 200 páginas de aprendizaje, desarrollo, ideas y arte e inspiración para hacer el gran papel de tu vida. Una revista de Marta de Baile.